En este vídeo vamos a ver las prestaciones nuevas más importantes que se han incluido en la versión 13.1 de Constructo y Gest. La principal prestación es el panel de control de Business Intelligence que permite gestionar de un modo exhaustivo el conjunto de obras que se tengan en un momento dado. Igual que en versiones anteriores, cada obra es un archivo independiente que se puede abrir para ver su información. Por ejemplo, vamos a ver el árbol de proyecto. Y también es posible utilizar el sistema de archivos SQL Server para guardar las obras en él. Para ver todos los presupuestos simultáneamente existía ya la función relación de presupuestos que permitía elegir una determinada carpeta y ver todos los presupuestos incluidos en ella. Esta tabla de versiones anteriores es fija, tiene las columnas que figuran en pantalla y un gráfico determinado. También se podían ver para cada una de las obras los datos de empresa y la situación, pero siempre con tablas fijas. El nuevo panel de control de Business Intelligence permite gestionar en cambio el conjunto de obras que se deseen de un modo totalmente libre. Cuando el programa está recién instalado se muestran 4 paneles con información de ejemplo, pero es posible crear todos los que se necesiten. Existen varios niveles de información: el nivel básico con fechas, nivel avanzado y nivel avanzado con fechas. Cada uno de estos niveles incluye más o menos información, de modo que es posible elegir el modo que más se adapte a nuestras necesidades para ahorrar tiempos de cálculo si no necesitamos información demasiado exhaustiva. Vamos a ir al nivel básico y dentro de él vamos a ver la facilidad con la que se pueden crear paneles nuevos con la información exacta que necesitemos. Para crear un panel nuevo pulsamos el icono Agregar panel y dentro de él podemos agregar una o varias tablas. Con el icono Agregar tabla, si lo pulso por ejemplo 3 veces, me crea 3 tablas nuevas. Estas tablas pueden redimensionarse y también es posible reubicarlas a otra posición. A continuación pulsamos el icono Seleccionar obras y elegimos las obras que nos interesa incluir en el panel. Pueden estar en una o varias carpetas. En la zona izquierda nos aparecen todas las obras que hay en una carpeta determinada, podría ser incluso de un servidor o de SQL Server. Seleccionamos las obras que queremos incluir en nuestro panel y pulsamos el icono. Y aceptar. En cualquier momento podemos volver a pulsar el mismo icono para revisar las obras que tenemos seleccionadas o seleccionar algunas nuevas que nos interesen. Por ejemplo, vamos a seleccionar obras de otra carpeta simultáneamente. De ese modo es posible tener algunas obras en una carpeta y otras en otra. En la columna izquierda tenemos todos los datos que podemos añadir en cada una de las tablas. Por ejemplo, vamos a arrastrar el nombre de la obra a la primera tabla. Podemos ensanchar la columna. A continuación vamos a arrastrar el importe que supone la mano de obra dentro del archivo, la maquinaria y los materiales. Vamos a arrastrar también el presupuesto de ejecución material y ajustamos las anchuras de las columnas. Cada una de las columnas cuenta con un filtro que permite elegir los importes que se quieren incluir en ella. Por ejemplo, vamos a ver solamente los importes mayores o iguales de 100.000 euros. Y con este icono podemos desactivar el filtro para ver de nuevo todas las obras. En la zona derecha vamos a crear un gráfico. Para ello tenemos que empezar añadiendo los campos que nos interesan. Por ejemplo, el nombre de la obra, lo arrastro. El importe de mano de obra, de maquinaria y de material. Una vez que tengo los datos que me interesan, utilizo el icono Convertir en gráfico. Es posible modificar el tipo de gráfico con este icono, propiedades de tabla o gráfico, y voy a elegir, por ejemplo,
un tipo de gráfico apilado. Con el mismo icono puedo añadir también la leyenda para indicar lo que significa cada uno de los colores. Por ejemplo, vamos a ponerla en el borde derecho y con una anchura determinada. También es posible añadir en la zona superior un filtro general que afecte a todas las ventanas. Por ejemplo, voy a elegir la carpeta y aquí le podemos indicar que queremos ver ahora solo los archivos que estén en la carpeta de España. Se filtra tanto la tabla de la izquierda como el gráfico de la derecha. Si elimino el filtro, se vuelven a ver todas las obras. Del mismo modo, voy a incluir en la zona inferior izquierda los datos del coste real. Elegimos en primer lugar el nombre de la obra. También se pueden añadir las columnas haciendo doble clic, por ejemplo, coste real de material, doble clic, coste real de mano de obra y de maquinaria. Y ajusto las anchuras de columnas también con doble clic en su cabecera. Y en la zona inferior derecha voy a hacer un gráfico con la misma información, pero un gráfico tridimensional. Comienzo añadiendo los datos, el nombre de la obra con doble clic, el coste de material, mano de obra y maquinaria, y lo convierto en gráfico. En este caso el tipo de gráfico que voy a elegir es tridimensional. Y es posible girar el gráfico si se pulsa la tecla Alt en el teclado y se arrastra el ratón por la ventana. También es posible hacer zoom manteniendo pulsada la tecla Alt y girando la rueda del ratón. En el nivel avanzado con fechas existe la variable del tiempo que se puede añadir a las tablas y gráficos, de modo que podemos ver, por ejemplo, el presupuesto de ejecución material previsto para 2017 o 2018 de una obra determinada, o si añadimos los meses, podemos realizar el mismo análisis por años y por meses. Esta información temporal se está extrayendo del diagrama de Gantt previsto en el presupuesto y de las fechas de facturas, de gastos de material, de mano de obra y de maquinaria realizadas en el control de costes. Cualquiera de estas tablas puede exportarse a distintos formatos. Pulsamos este icono, exportar, y elegimos el formato, Excel o PDF o XPS. Por ejemplo, vamos a elegir Excel y le damos un nombre. Este sería el archivo generado, que puede ser útil si se quieren añadir fórmulas, otros gráficos, etc. Por ejemplo, vamos a suponer que queremos aquí hacer un subtotal o cualquier otro tipo de información que queramos hacer en Excel. También es posible imprimir las tablas o los gráficos. Supongamos que quiero imprimir este gráfico. Le voy a poner primero un título con el icono de propiedades. Y pulso el icono previsualizar. Voy a cambiar la orientación del papel en configurar página. Elijo horizontal y aceptar. Vamos a ver a continuación algunas prestaciones adicionales que también se han añadido en esta versión. Los códigos de precios y partidas tenían una longitud de 16 caracteres y esta se ha ampliado a 20 caracteres. Esto puede ser especialmente útil en el caso de presupuestos o bases de precios grandes. También se indica en color de letra azul aquellos valores que dependan de un desglose. Por ejemplo, en este caso tenemos un precio unitario de 0,80 que aparece con texto azul. Si pulsamos el botón que tiene a su derecha, se ve que depende de una descomposición. Tenemos, sin embargo, otro con texto negro que es un precio elemental. En el caso de las mediciones sucede lo mismo. Esta tiene color negro, es solamente un valor, 11. Y sin embargo este, que está en color azul, depende de un desglose de líneas de medición. Este nuevo sistema de colores se utiliza también en el árbol de proyecto. Aquí se ve como el precio unitario está desglosado y la medición también. En este caso, sin embargo, solo el precio unitario está desglosado, pero la medición viene dada por un valor total. Hay novedades también en el cálculo de los rendimientos.
Al seleccionar una casilla de rendimiento podemos pulsar el botón que hay a su derecha y, aparte de poder escribir una fórmula para calcular el rendimiento, es posible añadir líneas de medición. Aquí le podemos poner, por ejemplo, 3 por 10, en otra línea 5 por 10. Se van multiplicando, se van sumando estos valores y el total se puede dividir por una determinada cantidad. De ese modo, el resultado, 11,43, aparece en la casilla de rendimiento que se muestra sobre fondo gris indicando que está calculada mediante una tabla. Otra novedad es que se pueden operar las celdas que se seleccionen mediante cualquier fórmula que elijamos. Por ejemplo, supongamos que selecciono estas celdas de las mediciones, podemos pulsar este icono y, aparte de escribir un valor final para ellas, podemos utilizar la letra X para hacer referencia al valor actual que tienen ahora mismo esas casillas. Aquí podemos poner, por ejemplo, X por 1,20, lo que va a hacer que se incremente en un 20% el valor de cada una de esas celdas. Se podría utilizar la fórmula que se quiera con paréntesis, sumas, restas, productos, potencias, etc. Los tipos de precios disponibles se han incrementado. Antes había solo mano de obra, maquinaria y material. Ahora es posible elegir también subcontratas o industriales. De ese modo, por ejemplo, el transporte de residuos se puede subcontratar. Podemos ir activando cada uno de los precios individualmente o hacerlo mediante máscaras con el icono de código. Podemos indicarle, por ejemplo, que las subcontratas son todos los precios cuyo código empieza por TAR. Y de ese modo se activan automáticamente. Otra novedad de esta versión se encuentra en la gestión de facturas. Es posible generar facturas electrónicas, por ejemplo, a partir de esta factura emitida. Con este icono se puede emitir una factura electrónica y se ha actualizado el formato a la última versión del formato de factura electrónica. Pulsamos el icono, le damos un nombre al archivo y firmamos la factura con el formato actual. Estas son solo las novedades principales de la versión 13.1. Pueden ver todas las novedades y con más detalle en el documento denominado Addenda 13.1. Este documento se encuentra en nuestra página web o en la carpeta de instalación del programa.